Bueno, aquí tenemos ya la síndrome. Mira, esas cosas que se ven ahí, esas manchas blancas son del incendio de Chambéry en 1532. La síndrome estaba enterrada en un rollo de madera, en un cinto de madera y es a su vez en un cofre, en una urna de plata. Se funde la plata y como estaba doblada en muchas partes, pues parece que quedaron esas imprentas, ¿no? Esas improntas. Es Sí, así. exactamente. Lo que pasa es que hay que dejar claro que has dicho que estaba enrollada en un cilindro de madera. Eso estaba al final. Es decir, Ah, cuando se quema está doblada en, no me acuerdo en cuántas piezas, pero me parece que son 40 y tantas o 50 y tantas, porque está con muchos pliegues. Entonces se quema una esquina y entonces esa esquina pues se reproduce en todos los pliegues, ¿no? Entonces aparecen esa especie de triángulos que ahí se ven oscuros porque son remiendos. Esto que se ve, esos triángulos que se ven ahí, están son remiendos. Sí, sí, sí. claro, esos son remiendos que se hicieron con paño corporal y que lo hicieron las clarisas de Chambéry. Las Y, clarisas, sí. pero Y que estas, eso, en el año 2002 se quitaron esos remiendos. Ahora, la foto fuera más reciente, se vería un agujero. O sea, y hay que tener en cuenta que esto no es la sábana, es el negativo fotográfico de la sábana. el Que, negativo claro, fotográfico de la sábana, el la negativo. sábana no se ve así, ni mucho menos, se ve Ya, justo lo ya, que... ese es el negativo, sí, la foto. Entonces, vamos ahora a estudiar la síndrome y el cuerpo que se amortajó ahí, que reproduce totalmente todos los sucesos que tuvieron lugar durante la pasión de Jesús. Y entonces, claro, entonces es muy difícil decir que ese no fuera Jesús. Vamos a ver ahora todos esos aspectos, si te parece. Vale. Vamos a comenzar a ver con... Bueno, aquí se ve lo que tú dices, ¿no? Está el negativo y está la síndrome, ¿no? Las dos cosas. Y está Claro. la impronta real, ¿no? Exacto, eso es lo que es. Nosotros en el Centro de Cindonología, que está en la plaza, casi en la plaza del Ayuntamiento en Valencia, estamos muy céntricos, pues tenemos una reproducción, yo creo que es la mejor que existe en el mundo sobre la Sábana Santa. Y hacemos una cosa que descubrí Ah, que hay un tenéis programa una copia de la Sábana Santa, una reproducción, ¿sí? de tamaño natural, pero además probablemente la mejor que existe porque está tomada de un escaneado de la tela original. Claro, hay una diferencia enorme entre las reproducciones que se ven habitualmente y la que nosotros tenemos. Pero una de las cosas que hacemos es que coges una tablet o coges un iPhone o un bicho de estos, un teléfono de estos inteligentes y le puedes poner una aplicación que te permite ver el negativo fotográfico de las Ah, cosas. sí, Te bueno. lo colocas en la cara y se te ve el negativo de tu cara, ¿no? Pero la pasas sobre la sábana y la gente se queda estupefacta porque esta imagen que se ve sale directamente en el móvil. Oh, no, qué fuerte, ¿no? Entonces, claro, cuando la gente te dice, pues yo no entiendo que esto sea el negativo, pues sí, mira, míralo. Y te dicen, anda. Bueno, esto que estabas viendo era un estudio que se hizo en un programa de televisión de hace tiempo en el que sacaron el relieve del cuerpo y se veía la imagen del rostro, dijéramos, girando, ¿no? Entonces, bueno, pues Tridimensional, es tridimensional. Es es que tiene imposible que una pintura, que una fotografía, que tiene dos dimensiones, se pueda convertir en una imagen tridimensional. Es totalmente imposible. Eso lo dijo el científico Jackson, que es verdad. Aquí hay algo raro, luego, en la síndrome. es que Mira, esto, si me quieres sí, te lo explique, la intensidad de la huella, ¿ves? Esto es lo que se ve que hicieron, le dieron relieve y entonces se ve como si la imagen se moviera la cara, ¿no? Pero independientemente de eso, es que el problema es que la imagen de la sábana no está pintada, no hay pintura en ninguna clase, ni pigmento, ni nada de esto. no hay ningún pigmento, ¿no? No. Tú cuando pintas tienes que, ¿cómo se determina una imagen en tres dimensiones? Poniendo sombras. Pero en el Poniendo rostro de la sombras. Sábana Santa no hay sombras. Yo recuerdo que hace tiempo vinieron a hacer un reportaje de La Vanguardia y llevaban fotógrafo. Y entonces alguien me preguntó, oiga, en la Sábana Santa no podía ser una, una pintura y entonces, o una fotografía. Y yo le dije, mire, tiene usted aquí el fotógrafo, pregúntele. Y el fotógrafo dijo, no puede ser una fotografía de un cadáver. ¿Por qué? Pues porque no tiene sombras arrojadas. Es decir, yo ahora mismo estoy iluminado, tengo un foco arriba y entonces se ve la sombra de la nariz que caerá sobre los laterales. En la sábana no hay sombras en ese sentido, no está la sombra de la nariz, Exacto, exacto, claro, sino que claro. los puntos son más claros o más oscuros según el relieve. Por eso el ordenador puede interpretar el relieve propio de un cuerpo. Exacto. Entonces, lo que hicieron los norteamericanos es ver que efectivamente esta era una imagen que la intensidad de Tridimensional. la huella marca el relieve del cuerpo. Exacto. Esto es difícil Mira, de explicar, pero de es así. manera, una cosa, yo según veo, es una persona que no sepa mucho, esto, el lino está quemado. Está quemado. Vamos a hablar luego de lo que pasó. Bueno, Está chamuscado.
No, eso no es así, Bueno, no tampoco. estoy, que Eso es se ha una dicho. radiación que tú no No, sepas. tampoco. Eso no, oh, cuidado, porque eso es típico del padre Loring. El padre Loring decía cosas que no se podían decir. Y yo se lo he Eso lo dicho dicen muchas los veces. científicos, que del cuerpo No, no, emergió no, no, una no. fuente de energía muy Que fuerte no, que que no, que no, que no. chamuscó. Que Bueno, no, vamos a que hablar luego del tema, me dejas un poco sorprendido, ¿vale? Bueno, bueno. me dejo sorprendido porque es que me lo he estudiado mucho, ¿no? Entonces, una cosa es lo que, o sea, el equipo Sturm lo que dice es que lo que forma la imagen es una degradación de la celulosa del lino en las fibras más superficiales de algunos hilos. Eso Porque es se lo que... produjo instantáneamente. eh, Ah, es que eso tampoco lo podemos saber. O sea, pero es que hay bueno, que tener mucho cuidado. Yo resiento, yo soy de derecho y yo pero sé lo Jorge, que pero digo. ¿cómo se va a degradar la celulosa del lino en 36 horas que estuvo Jesús envuelto en ella, en la sábana? No se No puede. puede ser, el lino Eso no puede necesita ser. su tiempo para degradarse. Ocurre Pero que hubo algo que degradó, que envejeció, ¿no? La sábana del lino. esa sería una buena forma. Esa degradación es como un envejecimiento. Es como si algunas fibras se hubieran hecho más viejas que otras. Esto puede pasar con la luz, por ejemplo. Es decir, si coges un periódico, lo dejas a la luz y se va haciendo marrón, porque la celulosa Claro, del claro, claro, papel se va degradando. claro. Eso es lo que dicen que forma la imagen. No es una chamuscadura. ¿Eh? Es ¿No es decir, una? que no es una chamuscadura, porque se puede ver que el espectro de la luz, el equipo americano hizo fotografías con luz infrarroja, ultravioleta, tiene 27 publicaciones en revistas científicas y se ha interpretado lo que se ha querido de lo que ellos dicen, pero lo que ellos dicen es muy riguroso. Lo que ellos dicen es que me parece que es al infrarrojo, yo no soy especialista en eso, pues puedo equivocarme, pero lo que dicen es que el espectro infrarrojo de las quemaduras es distinto del espectro infrarrojo de las huellas del cuerpo, no es una chamuscadura. Eso fue una de las teorías que ellos plantearon antes de ver la sábana, pero cuando vieron la sábana dijeron, no puede ser. El padre Lorin se quedó con esa idea de que era una imagen grabada a fuego, que decía él, pero que eso no lo dijeron los americanos en ningún momento. Y ya te digo que yo he conocido y he hablado mucho con John Jackson y estuvo, Jackson, sí, John Jackson, sí, sí, sí. fue el que dirigió el equipo Sturm. Y estuvo en Valencia en el año Y 2012. el que dijo de esto, que era una degradación de la La celulosa. degradación de la celulosa del lino en las fibras más superficiales de algunos ¿Y hilos. cómo se produjo esa degradación? Eso es lo que no se puede decir. Claro, es que, o sea, es decir, vamos a ver, la ciencia, es que, cuidado porque hay que tener mucho rigor con esto. La ciencia no puede decir que una cosa se ha hecho de una determinada manera si no lo puede reproducir. Es que eso es el método Es que, científico. El perdona, método se ha intentado hacer esto, hay gente que ha y intentado no se ha reproducir esto y conseguido no lo ha conseguido, es imposible. de ninguna manera. Pero entonces no puedes decir que se ha producido de una determinada manera, sino que no sabemos de qué forma se ha producido, porque hemos descartado todas las posibilidades. ¿No? Pero hay una Eso es lo que serie hace de interesante el fenómenos tema. que producen una degradación de la celulosa, ¿no? Que parecen chamuscadura. Entonces, una de esos mecanismos tiene que ser, porque esto, por arte de Birli que no puede ser. Yo lo que no he entendido es que, bueno, vamos a hablar luego del tema ese de la radiación, Pero es que, y sí, vamos a hablar luego de eso. te advierto amablemente que si dices que se ha producido de una determinada manera, tienes que reproducirlo. Porque si no, te sales del método científico. El método científico es el método empírico. Y Ya. si tú no eres capaz de reproducir un fenómeno, no puedes decir que se ha producido de esa manera. Entonces, lo que hay que Bueno, decir es, no sabemos cómo se ha vale, producido, porque no podemos vale, conseguir pues esto. bien. Aquí tenemos el Es muy tejido del... importante. Sí, 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 Eso sí, sí. es muy Tenemos el importante. tejido del lino, un tejido en espiga, ¿no? O cola de pescado, que se llamaba, ¿no? Que es típico del siglo primero y dicen que viene de Egipto, un telar a pedales de Egipto. Y que aquí se reconoce fácilmente el lino porque tiene manera de ejercer que es única. Bueno, Es otro, vamos a ver. Si me dejas, te diré que sí, este tipo de tejido se hacía también con lana. Pero en el ya. caso de la síndone, el lino era mucho más caro. Y he dicho que este tipo de tejido era el que se usaba para la tela del traje del sumo sacerdote de Jerusalén, que se lo ponía a la tarde del Yom Kippur cuando entraba en el templo y iba solemnemente vestido. Es decir, ya digo, se han encontrado tejidos así de lana, no de lino, pero sabemos por referencia que de lino era el que usaba el sumo sacerdote. Y algo Entonces, algo muy importante. En los telares de la Palestina de aquel tiempo no se podían mezclar tejidos vegetales y tejidos hechos con lana. O sea, los telares tienen que ser independientes. Unos para lo vegetal, el lino al algodón, y otro para la lana, porque no se pueden mezclar. Entonces, aquí en la síndrome no había algodón, ¿verdad? no, y además es lo que dice el texto evangélico bien leído, que está traducido también, pues en fin,
Iba a decir como el culo, pero no hay que decir la palabra culo. Pero es que está traducido fatal, porque te dice una síndone munda y traducen, eso es en latín, ¿no? Dice, una síndone munda sería lo contrario que inmunda. Inmunda es Claro, claro, imputa. claro, claro. Entonces dice, una sábana de lino puro. Puro. Es decir, una sábana de lino puro es lo que dice el Evangelio, que es lo que utilizó José de Arimatea. Sí, pero vamos a ver, Pero Jorge. claro, nosotros ¿cómo traducimos? Una sábana limpia. O sea, en algún No, sitio no, venden no, claro, sábanas claro. limpias. Ya, Es una idiotez. O sea, ¿no se da ya, cuenta ya, que ya, esta ya. traducción es una patata de traducción? Sí, pero Jorge, vamos a ver, tú tienes un telar que es para tejidos vegetales, lino, algodón, y otro para lana y tal. Pero si tú tienes un telar hecho que teje de tejido, lienzo de lino, siempre hay una filtración, siempre queda un resto de algodón en el telar. Entonces, ¿qué No, pasa? Que aquí el telar lo limpiaron, no dejaron ningún resto de algodón y queda todo el lino puro. no. ¿Cómo lo hicieron Tú eso? ya sé dónde me vas a llevar. Me vas a llevar a que en su momento el doctor Raes, en el año Rae, sí, correcto. Sí, 1973, sí, cortó un trocito sí. justo de al lado donde se hizo luego la prueba del carbono Claro, y 14. sacó algodón. Claro, pero lo que se ha demostrado después es que en el trozo que se cortó para hacer la prueba del carbono 14, había fibras de algodón pintadas, o sea, teñidas para que parecieran de lino, Exacto, porque eso es exacto. una reconstrucción. Es decir, no es que fuera que se cosió, porque un cosido se notaría, Están pero las fibras entrelazadas. claro, o sea, se Están hizo una entrelazadas, sí. reconstrucción. Hizo una reconstrucción con algodón para teñirlo para que pareciera lino, porque un lino nuevo no tiene el color de Ya, un lino exacto, viejo. exacto. Sí, pero te hago la pregunta, vamos a ver. ¿Cómo es posible que en un telar de aquella época, que también se tejían tejidos, lienzos de algodón, no quede ningún resto de algodón que pueda contaminar el lino de la síndone? No lo entiendo. Pero es Bueno, así, no había algodón. a También lo ver, dice Ray Rogers, otros los que estudiaron el STUR, dicen que no hay resto de algodón en ningún sitio de los síndromes. excepto en la esquina donde se hizo la prueba del carbono Exacto, 14. exacto. Claro, pues ese es el asunto. Es decir, vamos a ver, ¿por qué no hay restos de algodón? O sea, Raes dijo, he encontrado restos de algodón, pero es que él cortó de donde había habido un Claro. registro. Todo Claro, mundo va a esa esquina, vamos a ver. claro, exactamente en esa esquina. Pero efectivamente eso pues no tendría que ser. Ahora vamos a suponer, hipótesis, que esta es una tela comprada para el templo de Jerusalén y el sumo sacerdote de Jerusalén exige que sea de lino puro. Claro, Entonces, los egipcios se ajustarían al requisito del comprador. claro, claro. Entonces, evidentemente, harían un lienzo de lino completo, o sea, puro, Bueno, porque vamos a sabían pasar que al tema. Sí, los judíos no lo aceptaban, ¿no? tema de la lanzada, que también aparece. Qué extraño también, porque lo normal a un crucificado era romperle las piernas para que perdieran el apoyo de los pies y se asfixiaran, ¿no? Y murieran rápido. Entonces a Jesús no se lo hicieron, y eso que la Pascua era inminente, ya estaba a punto de entrar en ese periodo, ¿no? Entonces, extraño que el romano, el soldado que estaba allí, en vez de romperle las piernas, le atraviesan con la lanza. Yo creo que el soldado, un soldado experto en crucifixiones, sabe de sobra cuando un crucificado está muerto, ¿no? Porque le ve que no respira, que no se levanta sobre los pies. Entonces, ese tío está muerto, porque son gente experta. Entonces, bueno, pues en vez de romper las piernas, le atraviesa con la lanza. Así se cumple la escritura, ¿no? Claro. Pero es que se veía, porque para respirar el crucificado tenía que tirar con los brazos hacia arriba, Arriba, claro. desbloquear la caja torácica para poder mover el diafragma y entonces poder soltar el aire. El problema del crucificado es que se asfixiaba porque en la postura baja, que dejando el cuerpo colgando completamente, se bloqueaba la caja torácica y se asfixiaba. Entonces tenía que tirar hacia arriba de los clavos de las manos y estirar las piernas, que por eso se las dejaban dobladas, para que pudiera desbloquearse Exacto. y respirar, soltar el aire. Pero eso Pero si tenían un stipe, si, no, si tenían, ¿cómo se llama? Un apoyo en los pies. Porque sí, si querían podía ser. que murieran antes, le quitaban el apoyo y ya el cuerpo caía y se asfixiaba rápido. Eso es, cuando el crucificado dejaba de luchar, es decir, cuando ya no podía incorporarse en la cruz, quedaba en la postura de asfixia y entonces a los pocos Exacto. segundos moría. Es decir, se veía perfectamente que no podía respirar, estaba ahogado. Esa, Pero no obstante, era obligatorio para los romanos asegurarse de la muerte, claro. porque la condena no era a ser crucificado, sino a muerte en la cruz. Es decir, que eso también es muy importante para el derecho. Es decir, no era Entonces, simplemente.
Oye, Entonces, por ¿por qué el ejemplo, soldado le atravesó el costado? Lo normal claro, era romperle las piernas. Pero mira, aquí tenemos otra prueba de que es que eso claro, era muy anormal, claro, esta manera de certificar la muerte. sí, pero la forma de romper las piernas era para que quedara en la postura baja. Si ya estaba en la postura baja, por mucho que le rompiera las piernas no iba a caer más. El cuerpo ya Exacto, estaba exacto. colgando. Por Esto a la eso, altura, sí, de la quinta costilla y eso produjo, vamos a verlo luego, un edema pulmonar, que Jesús murió de un edema pulmonar, que se ve en el sudario, vamos a verlo luego también. Entonces también se aprecia la síndrome en la herida del costado perfectamente, ¿no? Más cosas de la síndrome, vamos a ver ahora. bueno, Sí, el edema de pulmón empieza con la flagelación, ¿eh? Es la decir, flagelación, sí, ahí y además empieza. nosotros en el sudario hemos visto que por la nariz y por la boca, que es por donde sale el líquido que está en el sudario, hemos encontrado fragmentos de eh, pues un coagulante que utiliza la propia naturaleza para intentar tapar las heridas. Es decir, que Sí, se puede demostrar que el hombre del sudario murió teniendo los pulmones pues golpeados, o sea, heridos, ¿no? exacto. Traumatizados. Y entonces sale pues ese coagulante, que ahora no me sale el nombre, pero es que esto es la edad que ya no perdona, ¿no? Pero en fin, fibrina se llama. Entonces, los coágulos de fibrina indican que es un cuerpo que tiene heridas internas. O sea, por tanto, y empieza ya empieza a tener heridas y empieza a encharcar sus pulmones probablemente ya desde la flagelación, ¿eh? Es decir, es Y que también, una cosa que digo en el libro de Crucifijo para explicar por qué Jesús duró solo 3 horas, o más o menos, en la cruz en vez de estar 3 días, es porque si hay que imaginarse a Jesús cargado con un madero transversal que pesaba más de 50 kilos. Entonces Jesús cae al suelo, más estaba atado, cae al suelo, cayó 3 veces o a lo mejor más, entonces no tiene ningún apoyo, o sea, al caer al suelo siente, se produce un golpe tremendo en el tórax y eso oprime los pulmones. Entonces produce un impacto, trauma pulmonar que también tendrá que ver con el edema y con la asfixia pulmonar, como tú dices también, y venía de una flagelación además, ¿no? Entonces, claro, pues bueno, todo. Aquí tenemos la herida, la llaga de la mano de Jesús. Una cosa curiosa porque es que todo el mundo piensa que Jesús le clavaron por las palmas. Esa es la idea que se tenía la gente. Y sin embargo, aquí en la síndrome aparece la llaga en las muñecas. ¿Cómo sabía ese falsificador presunto y cómo fue en contra de la tradición? Se llama el espacio de Destot, ¿no? Eso dicen. Y por ahí entró el cabo. Aunque ahora se dice que no es el espacio de Destot realmente. no, es que el problema está en que en los libros de anatomía no se habla del espacio de Destot. Destot era amigo del que hizo el primer estudio Barber, sobre... de Barber. entonces este le puso el nombre de un amigo suyo a ese espacio. O sea, es decir, eso lo puedes hacer. Si tú consultas un pico que nadie le ha puesto nombre, le puedes poner el nombre. Entonces, pero vamos, hay varios posibles. Podría ser ese espacio que él llama espacio de Destot. Pues bien. Pues se le puede llamar así, pero no está definido en los libros de medicina con ese nombre, ¿no? Pero da igual, se puede utilizar. O sea, lo que está claro es que entre los huesecillos del carpo, pues sí que cabe un clavo, lo que pasa es que, claro, era un clavo de 1 centímetro de lado, ¿no? O sea, ese cuadrado de 1 centímetro, y eso origina un agujero bastante considerable. Es decir, abre los huesos del carpo, que también supondría un dolor terrible, porque para Sí. respirar tenía que estar girando las manos, o sea que sería terrorífico, sí. Eso es otra prueba de que la síndrome es muy misteriosa porque no respeta esa tradición de que se va por las palmas. Un grupo que se acaba por las manos se desgarra porque las manos no pueden aguantar el peso del cuerpo. Aquí se ve la síndrome perfectamente, De se ve hecho, esa mancha también blanca, ahí se ve la llaga del clavo de la herida que le atravesó. bueno, en Bueno, una buena fotografía se ve incluso el borde del agujero cuadrado, ¿eh? Es decir, que es impresionante, absolutamente. también una cosa curiosa de la síndrome y misteriosa es que no se ve el pulgar. Dicen que es porque al clavar en clavo en el espacio de Stott, eso, ahí no hay ningún hueso, pero hay un nervio, se llama el nervio mediano, entonces al pinchar ahí un dolor tremendo, entonces eso produce una retracción del pulgar hacia adentro. Eso es lo que yo he entendido. Sí, esto es lo que se ha dicho muchas veces, sí, efectivamente. Hay quien dice que tampoco sería necesario, pero bueno, pero yo creo que es lo más fácil, efectivamente, una retracción del pulgar, porque efectivamente el nervio mediano tenía que estar tocado al meter el clavo por ahí, sí. ¿O seguimos? Aunque ahí eso parece que se sale en el negativo, sale con una especie de radiografía el pulgar, como si fuera unos rayos X.
Eso también Aquí es verdad. tenemos la circulación de la sangre. Está perfectamente dibujada, por decirlo, impresa en la sábana. ¿Cómo se sabía la circulación de la sangre en aquella época que dicen que se hizo la hacienda en la Edad Media? Fue Miguel Servet quien descubrió la circulación de la sangre, lo que le costó la vida. Entonces, está perfectamente la circulación de la sangre, la La gravedad de vida la sangre. porque le costó la vida porque le aplicaron la Inquisición calvinista, que se habla de la Inquisición El española, pero no calvinista. se habla de la Inquisición calvinista. Y Miguel Servet murió porque Calvino consideraba que la Inquisición española era muy floja y tenían que haberle Exacto. acabado con él. Pero claro, esto son cosas que la gente no sabe, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Pero es la verdad. Aquí tenemos la lesión de las rodillas heridas por las caídas. Se ve. Tenemos también las manos perforadas por los clavos, restos de sangre, testimonio de movimiento de eventos de la crucifixión. Tenemos también las heridas de la cabeza y de la parte posterior, vamos a ver luego con el sudario, también se ven restos de heridas que pueden ser lentes de espinas, de púas, ¿no? En fin, que se ve que todas esas manchas que hay en las síndromes son de sangre y que respetan lo que es una circulación sanguínea normal, ¿no? Ujú. Pero no solamente eso, yo añadiría que hay que tener en cuenta que el modo de crucificar, de muerte de Jesús no es la que hacían los romanos normalmente, porque no se sabe de nadie en toda la historia que haya sido coronado de espinas, ni ningún otro caso de un Exacto, romano que fuera exacto. coronado de espinas. Ese es un caso único. Pero también, por ejemplo, pues era muy poco frecuente que no se le rompieran las piernas, sino que se le clavara la lanza en el costado, porque normalmente duraban más. Los crucificados también, pues nunca había una flagelación sistemática completa, porque sí que se golpeaba al cadáver, al crucificando, es decir, el que iba a ser crucificado, sí se le podía, pero lo que se ve en la sábana es una crucifixión sistemática, hecha por dos personas como 1 metro de distancia, le dan unos 120 golpes, que además esto es una flagelación al estilo romano, porque los judíos daban Daban siempre 39. 40 menos 1, efectivamente, que es lo que dice San Pablo. 39. Y entonces, bueno, pues perdonaban el 40. Dijéramos, por si se habían equivocado, por no pasarse. Pero los romanos golpeaban hasta que le dieran la gana. Por cierto, qué bonita es esta imagen. Sí, 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 de Bueno, verdad, pues porque eso, es decir, tiene la cara de la síndrome. pero además no eran enterrados, mucho menos en una tela tan buena, mucho menos con ungüentos propios de un rey. O sea, es decir, lo que se ve en la Sábana Santa tiene sentido si es el caso de Jesús de Ah, Nazaret. Si no es el caso de entonces, Jesús de Nazaret, entonces no tiene 120 sentido, golpes. Uf, qué barbaridad. ¿Y por qué le dieron tantos golpes cuando los mal eran 40 menos uno? porque los romanos daban hasta que se cansaban, hasta que el ciudadano se moría o hasta simplemente que se Ah, desmayaba. entonces los romanos no podían hacer la Tenían límite, flagelación con respecto a la tradición de los judíos. claro, son distintas tradiciones. Yo siempre iba creído que era porque Poncio Pilato quería hacer que se compadecieran de Jesús cuando le vieran tan demacrado y tan machacado, pero bueno, parece Eso que también, no, no, eso es así. Es decir, cuando Jesús es presentado por Pilato ante la ex multitud, y le homo. dice, "He aquí el hombre, ecce homo", la idea era que le perdonaran. Es decir, porque, vamos a ver, Pilato no había detenido a Jesús. Es que esto también hay un punto de vista jurídico que no se tiene en cuenta normalmente. Yo tengo la suerte de tener ese punto de vista, ¿no? Entonces, cuando hay que tener en cuenta que a Jesús no lo detienen los romanos, lo detienen los judíos y se lo entregan a Pilato, lo cual le coloca a Pilato en una posición sorprendente, porque claro, no puede dejarlo libre porque le han entregado para que lo condene. Entonces, Pilato dice, pues no lo voy a condenar porque este no, o sea, a mí qué más me da que se diga que es Dios o no. Que es hijo de Dios, la blasfemia y eso. Claro, claro, pero eso en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio está dicho, que es una cosa que he descubierto hace poco y me ha dejado pasmado. Dice, aunque un profeta, dice, aunque se presente un profeta y ponga como prueba un milagro, si se dice Dios es un hereje que merece la muerte. Eso es lo que dice expresamente el Deuteronomio. Eso es lo que hacen el Sanedrín. Aplica eso y cuando Jesús dice que es el Hijo de Dios, dicen, ¿para qué necesitamos más pruebas? Porque ya tienen una prueba. Es decir, ya Sí, ha dicho pero algo que Jorge, es causa de muerte para los judíos. sí, Pero para los romanos no era. sí, pero eso no vale ante Roma. A Pilato, ¿qué más le da a la blasfemia? Claro, por eso Fuera Pilato con el que era rey de los judíos. Eso ya es un tema de esa cambian la majestad. acusación. Pero la Claro. blasfemia, amigo, ahí tenéis que crucificarlo vosotros mismos, ¿no? Eso lo dijo Pilato a Sanedrín. Ahí lo tenéis. Dice, nosotros no tenemos, no podemos usar la pena de muerte. Entonces le Que no, dan un que no. Oye, motivo. mira, Jorge, que no. ¿Y por qué la pidan a Esteban? ¿Y por qué querían apedrear
Pero no, a esa pecadora. ¿Por qué? Ahí a se ver, pueden aplicar pena de muerte. espera, porque lo que ellos querían era que fuera una muerte de cruz. Porque es que los judíos están tratando de que se aplique su ley. Entonces, lo que dice el Deuteronomio también es que maldito es de Dios el que cuelga de un madero. Claro, claro. Si Jesús moría con la flagelación o porque probablemente consecuencia de Apedreado, la flagelación hubiera apedreado. muerto, porque Sí, probablemente se por le ahí habría arriba, sí. producido una pues como no había antibióticos, hubiera tenido una infección brutal y probablemente se hubiera muerto, ¿no? Porque le habían arrancado la piel a tiras, ¿no? Prácticamente. Entonces, eso no era motivo para que no fuera el Mesías, podía ser incluso un héroe. Lo que querían el Sanedrín, lo que querían los judíos es que Jesús muriera maldecido de Dios. Sí. Es decir, por eso dice, los sacerdotes gritaron al pueblo, le dijeron al pueblo que gritara, crucifícale, Claro, crucifícale, claro. porque eso era descalificarlo como Mesías. Y así acababan Entiendo, con entiendo, Jesús entiendo. y con los cristianos. Bueno, aquí tenemos el polen, el asunto de los polenes, ¿no? Ujú. Max Frey, en el año 1973, un suizo, cogió polen de la síndrome. Fue la primera vez que la familia Saboya daba permiso para un poco investigar la síndrome. Encontró polen de plantas de Palestina del siglo I, algunas extintas incluso, ¿no? No, extintas no. Es que cuidado, porque es que hay muchas cosas que se van repitiendo y son mentira. Es decir, no hay plantas extintas. Lo que dijo Max Frey es, ya me gustaría a mí que hubiera habido plantas extintas porque esto nos permitiría hacer una datación. El polen no permite datar. Entonces, no son plantas extintas. Lo que él vio, lo que él hizo, es discutible desde el punto de vista, digamos, de la metodología actual, pero no de su momento. Él lo que hizo fue irse a los lugares donde, según la historia, había estado la sábana santa, tomó pólenes de plantas de esa zona y comparó con los que veía en la sábana y vio que efectivamente podían coincidir. El problema es que él utiliza un microscopio óptico. ¿Ves? De hecho, la foto 4, que es un microscopio electrónico, está puesta porque era el mismo polen, pero no es una foto real de Max Frey. O sea, Max Frey no utilizó un microscopio Claro, electrónico. claro, claro. Entonces, con un microscopio óptico no se puede distinguir tanta exactitud. Se puede saber el género, pero es muy difícil saber la especie. O sea, por ejemplo, yo encuentro un grano de pistácea, que es la planta del pistacho, pero ¿se puede decir que es pistácea palestina? Pues es muy difícil poder saber eso. Entonces Max Frey, como comparó con pistácea palestina, dijo, pues es pistácea palestina. O sea, lo de Max Frey es una cosa que para la época está bien, pero hoy día Está ya tendría que superado. aplicarse con más exactitud. Por eso en el Congreso de 2012 en Valencia, pues fue una verdadera revolución que una profesora de la Universidad de las Islas Baleares, Marcia Boy, que estaba, como he dicho antes, Sí, estudiando he oído de ella. enterramientos, pues ella dice que ella conoce, porque está acostumbrada a ver fotografías de lo que se había clasificado erróneamente Sí. como Cigofirundum Budelia o así, una o planta. Bundelia turneforti, son Sí, las dos plantas típicas. Pues la Bundelia turneforti, ella dice que realmente que es la planta del crisantemo, que es el helichrysum, el helichrysum. Entonces dice, el helichrysum se utilizaba en los ungüentos de los reyes. exacto, en los 50. Pero Tú antes claro, lo eso has es muy dicho, que importante, el polen es muy venía del... importante eso. Es Sí, decir, sí. porque los pólenes que aparecen, efectivamente, claro, es que hay que tener en cuenta que yo hemos estado luchando contra la gente que nos discute todo, todo, todo. Entonces vas aprendiendo, cada vez aprendes más y cada vez hilas más fino. Es decir, se dice, no, pero Max Frey encontró demasiados pólenes, eso es que se lo inventó. No, hay que tener en cuenta que esos pólenes a veces son de plantas que no se los lleva el viento y por tanto son plantas que solamente podrían haber llegado allí por contacto. Lo contacto. Entonces, la Bundelia turneforti, que se había clasificado como la planta más frecuente en la sábana, es el polen de un cardo. Entonces, es ilógico que pusieran cardos encima de la sábana. No tiene ninguna lógica. Sin embargo, esta profesora nos dijo, no, es que es exactamente igual. Con microscopio electrónico no se puede distinguir entre la Gundelia turneforti y el Icrisum. Pero es el Icrisum, porque la Gundelia no tiene ningún sentido. El Icrisum se usaba en los enterramientos. Claro, claro, claro. Entonces dice, se ha clasificado mal, pero es que no se puede hacer de otra manera, porque las fotos con microscopio óptico no permiten Ya. hacer una clasificación distinguiendo estos dos tipos de plantas. Y también, Entonces, si aparte, esto se había espolvoreado la sábana,
pues se había utilizado el ungüento. Claro, había mucho polen. Oye, es que hay mucho polen. Claro, pues si se ha tirado con el ungüento, lógicamente tiene que Claro, estar claro, claro. impregnada toda la sábana. Y Entonces, también se ve en el polen de los lugares donde ha estado, Francia, Italia y todo eso. O sea, que se puede seguir el recorrido de Sábana Santa con el estudio de los polen, ¿no? lo que pasa es que no es determinante, porque Claro. esos polenes que hay en Francia y tal también están en otros países. Entonces, claro, la gente dice, bueno, pero podría haber estado en otro país. Bueno, ya, pero esto coincide con lo que sabemos del itinerario. Es decir, lo raro sería que no hubiera pólenes de los sitios donde había estado la sábana. Ya. Es decir, que esto es una cuestión, es que es una cuestión de matices, pero hay que explicarlo muy bien y hay que ser muy, muy riguroso. Sí, sí, yo me estoy llevando a un que otro chasco con tu sabiduría, porque yo tenía unas ideas y tú me dices, bueno, pues no es así, pues vale, pues tú eres el experto. Luego la corona de espinas, porque no era una corona, era un casco de espinas, también se ve en la Sábana Santa, otra cosa que contradice la tradición, ¿verdad? Bueno, es que no había precedentes, no hay precedentes ni consecuentes, es que no sabemos de nadie más que haya. A nadie ha puesto un corona de espinas porque nadie se decía que era rey. Claro, claro, exactamente, ese es el motivo, porque se burlan de él. Hay un caso de un señor en fin, pero eso lo hicieron, yo creo que sí, los romanos para burlarse de alguien, le dijeron, pues esto va a ser el rey de los judíos. Es una cosa que se hizo en otro tiempo, pero no es el mismo caso. Le pusieron un cesto en la cabeza y era una cosa distinta. O sea, el único caso que hay así, pero no era de espina ni muchísimo menos, ¿no? No se quería hacer una burla sangrienta, sino simplemente tomarlo por tonto. Y fue un personaje histórico que aparece después y, en fin, no, es el único precedente que hay, pero no tiene nada que ver con el caso de Ya, ya. Jesús. Oye, Jorge, ¿qué opinas del encuentro del hallazgo de las monedas, de los leptones en el ojo derecho? Dicen que también el hago en el ojo izquierdo. Es un tema controvertido porque dicen que no se ve muy bien. Leptones acuñados en el año 29, cuando estaba Poncio Pilato. ¿Qué opinas del tema? ¿Es creíble? Pues, a ver, depende de vamos a ver, yo estuve en un congreso donde hubo un señor que puso unas fotos en blanco y negro y dijo, aquí se ven perfectamente las letras. Y a continuación hubo un señor que puso las fotos de los párpados en color y dijo, aquí no se ven. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que eso puede ser no me saldrá la palabra, es decir, puede ser una imagen que tú veas lo que no hay. Es decir, es una cosa discutible. Lo que sí que se puede ver es que hay como unos abultamientos encima de los ojos. Sí, Puede. sí, se ven. Pero es verdad que el tipo de tejido, si tú ves la zona donde está supuestamente la moneda y sigues para arriba y para abajo, verás que hay una serie de rayitas, ¿verdad? Que son prácticamente iguales. Entonces, habría que eliminar la trama del tejido para ver si efectivamente ahí aparecen unas letras o no. Sí, pero Jorge, era una práctica habitual en la época poner monedas en los ojos. Bien que era para pagar al barquero, ¿no? Sí, pero eso no lo hacían los judíos, eso lo hacían los griegos. También se sabe de algún caso que se ha utilizado en caso de judíos, es verdad, pero no era entonces una práctica habitual, era una cosa bastante poco frecuente. Entonces, parece que ahí se le puso algo encima de los ojos, puede ser, pero yo sin hacer un estudio exhaustivo y con imágenes actuales del rostro de la síndrome, yo no aseguraría nada, porque es una cosa controvertida. Es decir, hay Sí, sí, cosas. sí. Bueno, aquí tenemos lo que tú decías, que las imágenes de los iconos bizantinos que eso es la síndone, se doblaba y se quedaba la cara, y entonces, ¿cómo sabían en esa época que sale de repente eso del cabello, la barba, y entonces, y la barba partida además, las partidas, porque la síndone tiene la barba partida, ¿no? Ujú. Pero Entonces, esto es un icono bastante moderno. En los ah, antiguos, muy pero antiguos, que respeta lo de la barba partida, respeta, sí. bueno, Sí, porque los iconos intentan copiar literalmente el original. Hay que tener en cuenta que las luchas iconoclastas, que antes no hemos dicho más que de pasada, las luchas iconoclastas se producen porque en el Antiguo Testamento están prohibidas la representación de imágenes. claro, claro, claro. Entonces, de repente, en Constantinopla se llena todo de imágenes de Jesús. Entonces, hay un emperador que viene de Irak, que es León III Lisáurico, si no me equivoco. Y entonces llega allí y dice, pero esto es una barbaridad, esto es una herejía. Nos hemos estado, vamos a tener un castigo divino porque no podemos hacer imágenes de Jesús. Y entonces Claro, ordena que se destruyan todas las imágenes de Cristo. claro, Entonces, hay gente que dice, no, porque esta imagen nosotros nos viene por la imagen de Edesa y estamos copiando literalmente la imagen de Edesa. claro, claro. Entonces, ellos entienden que están
cubriendo lo que Dios permite. Entonces hay una discusión, hay un concilio, en fin, una serie de cosas, y al final se termina diciendo que Dios permite que haya imágenes de Jesús como hombre porque ha dejado la huella en Exacto, la imagen exacto. de Dios. Bueno, aquí ya, después de los estudios de Max Frey y de Gilbert Ryle, Max Frey del polen, Gilbert Ryle del tejido, llegamos al año 1978, cuando Humberto de Saboya autoriza un estudio científico exhaustivo de la Sábana Santa no destructivo. Y es el proyecto STURP, ¿verdad? El estudio más importante que se ha hecho, científicos interdisciplinares, con la tecnología más avanzada de la época, de la NASA, etcétera. Estuvieron creo que unos días, 3 días, bueno, no sé, hicieron un estudio total de la sábana. El objetivo era ver cómo se había formado la imagen, ese era el objetivo central. Y esas manchas a qué obedecían, ese era el gran misterio, ¿no? Aquí vemos a Ray Rogers, el experto en tejido. Entonces, el proyecto STUR pues sentó las bases de un consenso Ray de que la Rogers es imagen, el que lleva las gafas blancas. sí, Y de el que que la estaba imagen vendiendo gafas era era John Jackson. un objeto arqueológico real y que no era ningún fraude. Llegaron a esa conclusión. Aquí vemos hasta las perras ladrando, esa, ¿verdad? Es increíble. Bueno, entonces el proyecto STURP. Y entonces, pues las conclusiones eran clarísimas, ¿no? No, la conclusión primera es que no había traza de pintura, ni de fragmentos, ni de nada. O Correcto. sea, era una Es imagen que no era, te decía. este que veis aquí a la izquierda es John Jackson, pero ahora, es decir, con unos cuantos años después, ¿no? Bueno, y luego llegamos aquí a una parte interesante porque un matrimonio de Ohio, cuando se hizo lo de el carbono 14, bueno, el carbono 14, el año 1988 se hizo la prueba del carbono 14. Se cogió un pedacito, que vamos a ver la de la sábana, y dio como resultado que la fecha de la hacienda era entre 1260 y 1390. Salió en las portadas de todo el mundo y se vio que era un fraude y se acabó. Todos los indicios, todos los estudios científicos decían que no, que era real, y un solo indicio, el de carbono 14, tiró todo abajo. Eso sí, los diarios luego no pusieron en sus portadas que que la comunidad científica internacional estaba totalmente en contra del carbono 14, pasaron del carbono 14 y se con sus congresos diciendo eso es una tontería y no se lo creyeron, diciendo que es absurdo lo del carbono 14. Vamos a dedicar ahora la parte del programa a desentrañar esa conspiración contra el carbono 14. Errores muy sospechosos que huelen a maniobra orquestada por el laicismo, por lo de siempre, ¿no? Entonces, eso es un matrimonio, eso tiene voz, vamos a irlo con voz, porque es curioso que una pareja católica y su se marido, moleste Joe Marino, creían en la en mezclar autenticidad la del sábana sudario. santa. Hasta 1977 no había oído hablar del sudario. Estaba cambiando de canal y vi ese rostro en la televisión. Y sentí algo. Tuve la certeza de que era el rostro verdadero de Jesús. Esa visión animó a Benford y su marido a buscar pruebas que demostraran que la datación por radiocarbono era errónea. Ninguno de los dos era un científico profesional. Benford dirigía una pequeña organización benéfica que lucha por un trato digno para los animales utilizados en experimentos científicos. Marino trabajaba en la Universidad de Ohio. Los dos estaban convencidos de haber encontrado una clave crucial que demostraba que la datación por radiocarbono era errónea. Mira esto. En ningún otro lugar aparece este verde dominante. Revisando las imágenes tomadas en 1978, Benford observó algo extraño en la parte del sudario elegida para tomar muestras para la datación con carbono 14. El patrón en espiga, presente en el resto de la tela, parece no encajar. Nuestra teoría es que es una mezcla de tejido del siglo XVI con tejido del siglo I. Y los datos que hemos encontrado en la tela demuestran esa teoría. Benford y Marino pensaron que la datación por radiocarbono era errónea, porque la zona elegida para tomar las muestras estaba contaminada con materiales posteriores. Creían que el lino original fue reparado con un hilo de algodón completamente diferente en el siglo XVI. El remiendo fue teñido hábilmente para que resultara imperceptible a simple vista. Cuando se hacían este tipo de arreglos,
No se limitaban a coser dos piezas de tela juntas. El resultado sería una pieza por un lado y otra por el otro. Es más bien así. El extremo de la tela principal se desteje. Y lo mismo con el del añadido. Y después se unen de forma que los hilos están entretejidos. Literalmente ves un tejido nuevo formado tanto por el viejo como por el nuevo a ambos lados. En busca de pruebas definitivas, Benford revisó minuciosamente los resultados de la datación por radiocarbono para ver si había algo raro en los datos de los 3 laboratorios de la datación. Ocultas entre las cifras, encontró evidencias de que algunas partes de las muestras contenían más algodón del siglo XVI. Si miras los datos no publicados, Arizona obtuvo la datación más antigua, 1238, y la más moderna, 1430. ¿Cómo es posible que haya una diferencia de 200 años en el mismo laboratorio? Bueno, tal vez sea porque usaron material extraído de extremos diferentes. Nosotros no lo sabemos con seguridad, pero es interesante. Oxford obtuvo la segunda fecha más antigua, y su muestra era de la zona más cercana a este lado, con más material del siglo I. La muestra de Zúrich era de la zona del centro, y sorpresa, su fecha es justo la media. Mi conclusión es que esa zona fue manipulada por alguien con una gran pericia y con materiales diferentes a los utilizados para hacer el sudario. En su opinión, la datación por radiocarbono no reveló su verdadera antigüedad. Tremendo, ¿verdad? Efectivamente, pues mira, que si quieres que te dé un testimonio personal, te diré que aquí en la Comunidad Valenciana tenemos una copia de la Sábana Santa que es de 1561. Es decir, sabemos exactamente la fecha porque fue un regalo de San Pío V a don Juan de Austria. Y don Juan de Austria la llevó durante la batalla de Lepanto atada a modo de capa real en la nave que... Pero perdona, oye, ¿cómo se pudo hacer una copia en esos años de la Sábana Santa? Pues muy ¿Pintada? mal, porque si ves, no, bueno, una copia que parece que sea un tebeo. O Pero sea, ¿cómo? tú la pones y la gente se ríe, o sea, porque es un dibujo que no tenían ni idea de lo que estaban copiando. Entonces es prácticamente un monigote, o sea, es así, tal cual. Lo que pasa es que tiene un valor histórico enorme porque probablemente la tocarían con el original o cualquier cosa de estas y lo consideraban como una reliquia de contacto y se la regalan a don Juan de Austria. Don Juan de Austria lleva en la nave capitana, parece ser que llevó una copia de la imagen de la Sábana Santa muy mala, pero bueno, o sea, es decir, era un regalo del Papa, probablemente sería un buen pintor, pero sin embargo, pues esto hizo lo que pudo y como no entendió lo que estaban dibujando, pues dibujó lo que pudo. Pero bueno, tiene un valor histórico importante. Y también una copia de la Virgen de Guadalupe, que fue las 2 imágenes que fueron a la batalla de Lepanto. Guadalupe, sí, sí. Momento importantísimo de la historia de la humanidad, porque si Europa no es musulmana, fue precisamente por la batalla de Lepanto. Bueno, pues en aquel momento, claro, la copia es de 1561. Está en Alcoy, en la Comunidad Valenciana. Yo la he visto 2 o 3 veces. Porque tienen todo en Valencia, ¿no? Tienen sí. todo por ahí, por el Levante, ¿no? Bueno, hay muchas. Felipe II murió viendo una copia de la Sábana Santa a los pies de su cama, ¿eh? ¿Ah, Entonces, sí? hay muchas por ahí. En España es el sitio donde más copias tenemos. Nosotros tenemos pues como unas 100 y pico, no me acuerdo ahora, pero bueno, pueden ser perfectamente 150 copias de la Sábana Santa. ¿Y cómo se han hecho? ¿Con pintura? Claro, se ve clarísimamente y además, pero, o sea, ellos pintaban lo que veían. Entonces copiaban algo, lo tocaban con el original y ya está. Y muchas de las copias ponen tocada con la imagen que está en Turín. Esas son las últimas. Sí. Normalmente dice Chambéry o Besançon o lo que sea, ¿no? Entonces... Pero, perdona, yo estuve en Cuenca hace poco en el museo, vi una Sábana Santa, digo, anda, fíjate tú. Oye, hoy se puede hacer a través de ordenador, a través de fotografías, ¿no? No hay falta pintarlo, ¿no? Sí, pero entonces serán, ya digo, son de pena, son imágenes de pena, porque no tienen ni idea. Pero bueno, pero es importante porque son un testimonio. Pero lo que iba a decir es que la imagen que está de la copia de esta de don Juan de Austria se ha exhibido durante muchos años cogiéndola de las esquinas, de las mismas esquinas donde se cogía la Sábana Santa. Y las esquinas están todas llenas de remiendos. ¿Por qué? Porque una tela antigua se rasga con el peso de una tela de 4 metros. Y entonces se iban deshilachando. Y esa está toda recosida. Claro, porque era una copia. Pero no podían haber hecho eso mismo con la sábana original. Es decir, reconstruirla porque no puede estar deshilachada.
pero tú tienes, no, en fin, no sé, yo recuerdo una vez que mi madre sacó una colcha de seda de su madre, de mi abuela, la sacó del arcón y se le rompió toda en el momento. Eso es lo que pasa con los tejidos antiguos. Entonces, si la sábana tiene un montón, por mucho que la hayas cuidado todo lo que quieras, y llega un momento que se deshilacha. Entonces, reconstruyeron las esquinas precisamente porque estaban destruidas por el peso, pues probablemente. Es decir, entonces es perfectamente posible. O sea, si en una copia de 1500 se ven recosidos, imagínate una tela que tiene muchos más años. Entonces, ese remiendo que hicieron a Sábana Santa no fue por el incendio de Chamberí, ¿no? Fue porque estaba deshilachada, las esquinas son las que más sufren, efectivamente, ¿no? Claro, eso es lo que yo pienso, porque si en una copia ocurre, en el original tiene que ocurrir más todavía, porque es anterior. Y además pesa más. Claro, entonces... Bueno, entonces vamos a entrar ahora ya en el tema de cómo se produjo la radiación que dio origen a acción, le llamo yo. Vamos a ver el tema de la degradación de la celulosa. Eso. Que el lino se envejece y tarda mucho tiempo en envejecer, claro, los tejidos, igual que los papeles y los otros materiales. Entonces, ¿cómo es posible que se ponga un lino que es recién comprado, carísimo además, de buena calidad, se le pone a ese cadáver y a las 36 horas está envejecido, está como que parece chamuscado de manera superficial las fibras que estaban en contacto con el cuerpo? Y además, de manera que las zonas que tienen más relieve, como la nariz, por ejemplo, están más oscuras, están más degradadas que las partes que están más, que no tienen ese relieve. Y una cosa muy importante, el cadáver estaba en ingravidez, en levitación. ¿Por qué? Cuidado. Claro, eso sí, ¿no? Eso me lo admites, ¿no? No, Porque hay que hacer el de dorso, abogado si no, del estaría apretado y se vería mucho más negro, mucho más oscurecido el dorso. Sin embargo, no ocurre eso. Espera. A ver, dime, explícame. Pero tú ten en cuenta que lo que nos dicen los forenses es que tiene una rigidez cadavérica brutal. Cuando se instaura muy rápido la rigidez cadavérica, se va muy rápido también. Entonces, hay una serie de cosas que es que, claro, es que hay que hablar con forenses que hagan autopsias, porque si no, estás elucubrando en el aire. Y esto es muy típico y se publican cosas que no son rigurosas. Entonces, hay que tener en cuenta que los músculos, o sea, los glúteos de tal, se ven con relieve, no están aplastados. Pero es que hay que tener en cuenta que el cuerpo estaba duro como una piedra y no dura 36 horas. Es decir, te voy a dejar algo que te va a dejar pasmado, porque además es que es una cosa que hay una publicación científica del doctor Villalain que se estudió... Villalain, sí, lo he estudiado el maestro Villalain, sí. Bueno, pues eso. Bueno, pues el doctor la tetanización del cuerpo. Sí. Pero él lo que dice es que publica que dice, y las conclusiones que sacaron fueron espectaculares. Dice, suponiendo que esta persona hubiera muerto a las 3 de la tarde, la imagen no puede ser posterior a las 11 de la noche del mismo día. Ojo. ¿Cómo? Entonces, claro, ya sabía yo que te iba a dejar pasmado. Porque tú tienes el prejuicio teológico. No, pero dice Jesús que estaría al tercer día. Bueno, también dice perdona, el tercer día es una expresión judía que significa cuando estaba totalmente muerto. Es decir, porque los judíos pensaban que el cadáver tenía el alma rondándole 3 días. Y que podía reavivarse el cuerpo, podía reanimarse, ¿no? Eso es, que sería una reanimación, no una resurrección. Por eso en el caso de Lázaro, Jesús espera a que hayan pasado los 3 días. En su caso no era necesario, pero además es que el propio Jesús le dice al buen ladrón que te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Anda, eso sí que es frase de Jesús. No había caído en la cuenta. Claro, la gente te dice, no, pero es que tuvo que estar 3 días, 3 noches. Bueno, es una forma de hablar. Es decir, porque resucitar significa levantarse. Literalmente es levantarse, es decir, volver, no irse. Entonces, lo que es seguro es que la imagen de la sábana santa, desde el punto de vista médico, tiene una rigidez propia del primer día, no del segundo, no del tercero. Es decir... Pero vamos a ver, mira, según yo he estudiado también al Villalain, esa rigidez cadavérica fue muy brutal, fue rapidísima. Cuando la bajaban de la cruz ya prácticamente había empezado la tetanización, ¿no? Sí, pero se va a la misma velocidad. Que lo que nos dijo él es que la tetanización desaparece a la misma velocidad que se instaura. Es decir, se instaura rapidísimo. Él decía, mira, un animal de caza,
cuando tú le das un tiro a un ciervo, que está corriendo y tal, y cae a tierra, puede caer ya como una piedra de duro. Es decir, se instaura inmediatamente la rigidez cadavérica. Pero al poco tiempo tú lo dejas 24 horas y se ha vuelto blanda la carne. Yo no tengo ni idea porque nunca he hecho esto, pero es lo que dice. Estoy quedando, bueno. Claro, hijo mío, es que eso es lo que pasa. Es lo que más me ha impresionado de todo lo que estamos hablando. O sea, que la resurrección, que el proceso ese que degradó la celulosa. Eso es lo correcto. No duró 36 horas, duró mucho menos. O sea, el mismo día que Jesús fue enterrado en la tumba, tuvo lugar ese fenómeno prácticamente, ¿no? Sí. Entonces, por tanto, es que es más rápido todavía, es más incomprensible todavía. Pero lo que se ve es un cuerpo duro, porque efectivamente, los glúteos, la espalda está dura. No está, claro, para eso o tiene que estar levitando, pero no podemos decir que tengamos pruebas de que levitara. Bastaría con decir que no estaba aplastado, que eso es la realidad. Claro, es que eso que pasa, que si tú tienes el cuerpo aplastado sobre la piedra, en contacto con la síndrome, la espalda está en muchísimo más contacto que las manos, entonces, sin embargo, la síndrome no ocurre eso. La síndrome no ocurre eso. Da la impresión de que el cuerpo estaba suspendido en el aire, ¿sí o no? Claro, pero tú, para decir que estaba suspendido en el aire, tienes que acudir a algo sobrenatural, porque no es natural. Sin embargo, puedes encontrar una explicación natural, que es que el cuerpo estaba duro y no se había eliminado todavía la rigidez cadavérica. Por tanto, tiene que ser muy rápido, porque si se instaura muy rápido, se va muy rápida la rigidez cadavérica. Ya, pero entonces, ¿qué tiene que ver que hubiera mucha rigidez cadavérica para que, por ejemplo, la espalda, que estaba aplastada contra la piedra, no tuviera más impresión, no tuviera más chamuscadura, por decirlo así, entre comillas, que el resto? Porque es como si fuera una escultura. O sea, es decir, es que tú no sabes lo rígido que se pone un cadáver. O sea, que el cuerpo no se aplastaba bien porque estaba tan rígido que se quedó duro como una piedra. Y no se ajustaba a la piedra, no caía en la piedra. Exacto. Pues por eso te digo yo que la rigidez cadavérica indica que esta es una imagen inmediata. Uf, fuerte, Dios mío de mi vida. Claro. Bueno, el sudario. Esta es la prueba del 9 de la sábana santa. Vale. Entonces, claro, el problema que tiene el sudario es que aquí no ves una imagen. Entonces, el sudario es una serie, como decía el doctor Villalén, que es el que empezó a estudiar todo esto, la imagen, o sea, lo que se ve en el sudario es una tela sucia, manchada y arrugada. Pero hay algunas cosas que uno puede, yo creo que aunque sea con una imagen lo podemos ver. Si te das cuenta, vamos a ver, lo que estamos viendo es la imagen que nosotros llamamos el reverso de la tela, que era la parte que estaba oculta cuando nosotros vimos el sudario por primera vez. Si te das cuenta, hay dos manchas bastante grandes en el centro. Y en la parte izquierda de la fotografía tienes unas manchas que son pequeñitas, que están ahí, pero que no están en el otro lado, que no son simétricas. Las manchas del centro, si te fijas bien, tienen un pliegue, que es el eje de simetría de las manchas centrales. Entonces, ese pliegue que hay por ahí indica que la tela estaba doblada cuando se colocó sobre el foco maculante. Entonces, después de 30 años podemos decir que la imagen de las manchas estas pequeñitas más oscuras que están a la izquierda se corresponden con la nuca. Y claro, tendría que explicarte cómo llegamos a eso, pero bueno, al final tenemos que decir que estas son las que corresponden con la nuca. Esas son manchas de sangre que ha coagulado, por tanto, es sangre que ha salido estando todavía vivo el sujeto. Claro. Esa sangre se queda en el pelo y cuando le colocan la tela, mancha todavía. Esto lo hemos hecho experimentalmente. Es decir, entre 45 y 60 minutos desde que sale la sangre puede manchar y se ve, la calidad de la imagen es muy mala, entonces aquí lo que se ve es que hay unas manchas que son como puntiformes, como si fueran puntitos. Bueno, esas manchas puntiformes se corresponderían con las de la nuca de la sábana santa y la superposición es impresionante, ¿eh? Es decir, bueno, ¿ves? Esto es lo que estaba diciendo, aquí se ve mucho mejor. Esto es de mi libro. En la parte de las manchas centrales, aquí hemos doblado la tela para que esté donde tiene que estar, ¿no? Entonces, lo que es la mancha central, que es de donde sale la flecha roja, esa mancha es la que se corresponde con la superficie del rostro. En 2 dimensiones no puede encajar, porque un dibujo plano no es como estaba la tela. La tela estaba arrugada, apretada
para que recogiera la sangre, el líquido que salía por la nariz y por la boca. Entonces, se empieza sujetando las zonas donde están las manchas no simétricas, las de la izquierda. Todo eso se cose, porque hemos encontrado los silvanes, se cose al pelo. Eso es lo que hace que en la sábana santa parece que hay una coleta, y entonces empieza a envolver la cabeza. Se envuelve la cabeza y entonces hay unas manchas que se producen en la parte de atrás, luego otras que se producen con la salida del líquido por la nariz y por la boca. Que eso indica que el cuerpo, porque prácticamente se moja todo el rostro, tiene que estar boca abajo. Es decir, primero goteando, estando todavía colgado el cuerpo, empieza a gotear por la nariz y mancha la zona de la barba, y luego cuando descuelgan el cuerpo lo tiran hacia abajo y la nariz está más alta que la frente porque está la frente por debajo, entonces sube el líquido y mancha la mitad de la frente. Es decir, consecuencia, prácticamente toda la superficie del rostro queda manchado con un líquido que es una parte de sangre por 6 de suero, que es de edema de pulmón agudo, que eso encaja perfectamente, ¿no? Entonces, eso sería la primera fase. Es decir, en realidad, inicialmente se cose la tela, cubre doble la cabeza, por eso se pone doble, y por eso simétrica, las manchas centrales están duplicadas en la sábana, en el sudario, porque está doblado por la arruga que he dicho antes, y después y está cosido. Claro, esto nos hace muy raro, pero es que sabemos por testimonio que cosían los sudarios. O sea, que entonces el sudario no era una capucha y una bolsa que se ponía encima de la cabeza cuando se bajaba al reo de la cruz para recoger la sangre. Y luego en la piedra de la deposición se le quitaba y luego, claro, por eso se quedó las manchas de la cara y la síndrome, porque ya se le había retirado el sudario. Claro, pero mira una cosa, ¿cómo llegó el sudario a Oviedo? ¿No? Está en la Cámara Santa de Oviedo. Yo lo he visto el sudario allí en Oviedo. Sí. Espera que te diga una cosa, porque o sea, primero se coloca así, se cose, porque ya digo, hemos visto los silvanes. Es curioso porque el tejido del sudario la torsión de los hilos, cuando se han formado, está en Z, que no era la que se hacía en Jerusalén, pero los silvanes tienen torsión en S. Es decir, que la torsión de los hilos, de las fibras para formar los hilos está al revés, tal como se hacía en Jerusalén. Es decir, la tela puede ser una tela vulgar del Imperio Romano, pero los hilos podrían ser, no digo que lo sean, podrían ser procedentes de la propia Jerusalén. Es decir, cuando se cose, o de Israel, vamos, cuando se cose la tela a las zonas de pelo que hay, es decir, hay agujeritos en la zona de la barba, en los laterales de la cabeza, y en la parte de la nuca, todo eso pues queda una capucha, pero siendo doble por delante. Cuando se pueden bajar los brazos, entonces se abre la parte que está doble y entonces se coge por detrás con un nudo. Entonces sí que forma una capucha. Ahí se queda así. Pero entonces, cuando se va a envolver el cuerpo en la sábana, se quitaban los lienzos que había debajo. Pues mira, una pregunta. El sudario está en Oviedo desde 800 y pico, ¿no? Sí, no se sabe exactamente, pero vamos a ver, viene de Toledo con la invasión musulmana, y entonces está a partir de unos años después. Primero se coloca en un pozo, el pozo de Santo Toribio, que está en el Monsacro, que se llama así, Monsacro, que está al lado de Oviedo, donde todos los años los ovetenses van a venerar el sitio donde se guardaron las reliquias que venían procedentes de Jerusalén, a través de Toledo. Entonces, ¿por qué estaban en Toledo? Pues hay una caja con reliquias, que hay documentos pues que son posteriores al traslado, pero que recogen la tradición anterior, según los cuales pues una caja, que es el Arca Santa, que está en la catedral, delante del sudario, el Arca Santa, esto es pues una serie de reliquias de Jesús y otras que se colocan dentro porque huyen de la invasión de los persas. Claro. En el año 614 tomaron la zona de Tierra Santa. Entonces, esas reliquias habrían salido de los alrededores de Jerusalén, habrían cruzado el Mediterráneo. Sabemos que había barcos que hacían esa trayectoria, y van a Cartagena, que era el puerto más importante de España en aquel momento. Perdona, ¿estuvo en Cartago también? No, es que es Cartago. ¿Estuvo en el norte de África? No, bueno, posiblemente
pudo hacer una escala. Hay uno de los documentos que dice que hizo una escala en Alejandría. Puede ser, un puerto que podría ser Alejandría. Pero cuando se cita Cartago se refiere a Cartago Nova, porque hay que tener en cuenta que en aquel momento se llamaba así, Cartago Nova, que era Cartagena. Entonces, el arca con reliquias llega a Cartagena, y entonces hay un dato que no está prácticamente publicado en ningún sitio, pero es muy interesante. El señor de Cartagena, el señor bizantino de Cartagena, es decir, católico, era el padre de el que era obispo San Leandro, bueno, de los 4 santos que existían, ¿no? Que eran Santa Florentina, San Leandro, San Isidoro, y me va a faltar el cuarto, que es lo que pasa siempre, da igual. Son 4 hermanos. Entonces, San Leandro era obispo de Toledo, San Isidoro, obispo de Sevilla. El tercero, no me acuerdo cómo se llamaba, pero ya saldrá. Y si hubiera alguien de Cartagena me diría animal, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la idea es que el arca con reliquias habría llegado a Cartagena. De Cartagena lo mandan ¿a quién? Al primogénito del anterior señor de Cartagena, que ha caído ya en manos de los visigodos. Y entonces, como los visigodos eran arrianos, ¡chum!, se les manda al hijo del señor católico de Cartagena, que es el obispo de Sevilla. San Isidoro, que era un verdadero fiera, era un señor que, es decir, que era, bueno, se le ha propuesto como patrono de Internet, porque era una enciclopedia ambulante, la verdad. Entonces, San Isidoro, cuando llega el arca con reliquias, lo que dice es, estas reliquias son tan importantes que tienen que estar en Toledo. Y se mandan a Toledo. Y porque San Isidoro tiene la idea de que hay que hacer católicos a los visigodos. Sí. Entonces hay que unirte, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Lo que hace es eso, que hace que los visigodos tengan como reliquia tal. Y tenemos la impresión, esto no lo puedo asegurar, pero tenemos indicios, no pruebas, pero indicios de que el sudario se utilizó en la consagración de los reyes de Toledo. Es decir, que la monarquía hispana, que es la monarquía visigoda, estaría consagrada tirando aceite a través del sudario, colocado encima de la cabeza del rey Bamba. Esto, en el caso del rey Bamba, tenemos un dibujo que recoge ese hecho y tiene algo sobre la cabeza y le están tirando aceite. Y ese aceite que cae por el cuerpo tiene puntitos rojos como si fueran de la sangre de Cristo. Es decir, que es posible que el sudario de Oviedo fuera el instrumento que se utilizó para la consagración de la monarquía española. Esto, como somos españoles, nadie se enterará de esto hasta que nos hayamos muerto todos, ¿no? Desgraciadamente es así. Pero, claro, era la reliquia que permitía hacer nuevos reyes. Cuando llegan los musulmanes, los cristianos, las reliquias importantes, bien sea el sudario en la zona que luego fue Castilla, se lo iban hacia el norte, hacia los Pirineos, hacia la cornisa cantábrica para ponerlo a salvo de los musulmanes. Libre, claro. Con ese instrumento se podían hacer reyes. Es que es muy importante, hay que tener la mentalidad. Y en Aragón, en lo que luego será Aragón, pasa lo mismo con el cáliz. El cáliz que está en Huesca se lleva a los Pirineos porque es la reliquia que legitima a la monarquía. Es decir, las 2 reliquias importantes de España son el sudario que está en Oviedo y el Santo Cáliz que está en Valencia, del que hablaré. Aquí vemos, luego llega a Oviedo. ¿Y en qué año está fechado el sudario? ¿Se han hecho pruebas del carbono 14 también ahí? Nosotros hicimos pruebas de carbono 14, pero a diferencia de lo que pasó con la Sábana Santa, pudimos hacer un estudio profundo del asunto, cosa que en la Sábana Santa no se ha permitido porque ese tema se ha cerrado y se acabó. Pero nosotros hicimos una datación con carbono 14 por la mejor empresa que hace carbonos 14. Y entonces, que es Beta Analytics. Uno se puede ir a la página web de Beta Analytics, que está en español también, y uno leerá. Ahora han cambiado el texto varias veces, pero yo he estado al tanto de eso, ¿no? Al principio decían, nosotros no hacemos dataciones con carbono 14 de tejidos, porque la contaminación es altísima y se puede contaminar. Entonces, cuando nosotros hacemos una datación carbono 14 y otras 3 telas, en las otras 3 telas clavan efectivamente el resultado. Y en la del carbono 14 del sudario... Perdona, no he entendido eso. ¿Cómo? A ver. Nosotros hacemos, cuando mandamos la... Que los tejidos no son fiables, las pruebas de carbono 14. No. Claro, lo que dicen ellos es que no son fiables si no se conocen los contaminantes. Porque, por ejemplo, vamos a suponer, no lo sabemos, pero imagínate que se hubiera tirado aceite del siglo VI. Pues está sumando a la cantidad de carbono 14 que tiene el tejido
el contaminante. Y lo que nos dijeron son, los aceites contaminan a saco. Es decir, y no se pueden eliminar porque se absorben por el tejido. Claro. Y no se pueden limpiar porque ese tejido queda absorbido por el aceite, por las grasas. Entonces, eso es por una parte. Es decir, en el caso del sudario, de repente nos da siglo VIII. Y decimos, no puede ser porque está antes en España. Entonces no puede ser del siglo VIII. Y entonces, claro, nosotros habíamos guardado muestras del sudario y entonces el químico que estaba haciendo el que había mandado las muestras, lo había mandado con una clave para que no supieran que se vinculara al sudario bebido y nada de eso. Y tal, entonces él se queda pasmado porque dice, ¿qué es lo que ha fallado? Entonces, como las otras 3 muestras que utilizamos para datar a la vez como determinar como una control, ¿no? Muestras de control, pues eran del Museo Arqueológico Nacional. Los del Museo Arqueológico nos dijeron, pero que os preocupa una datación con carbono 14 en el siglo VIII, pero eso pasa muchas veces, porque esto se contamina. Nos alegra mucho de que a nosotros nos hayan dado las fechas exactas, pero aquí buscad algo de aceites. Bien, eso es una posibilidad. Pero de repente, Felipe Montero, que es el codirector del equipo de investigación nuestro, se dedica a mirar con lupa absolutamente, dice, pero si yo he buscado una zona que no tuviera contaminantes y tal, y de repente descubre que hay una serie de fibras negras en el tejido que quedaba de muestra de control en España. Y dice, ¿qué son estas fibras negras? Y descubre que es carbono amorfo. ¿Carbono? Amorfo, es decir, que no es carbono mineral, sino amorfo. Entonces, ¿de dónde puede salir eso? De una combustión. Entonces, de repente descubre, se da cuenta de que ve una foto de 1800 y pico, que está el sudario en la Cámara Santa y hay unos lámparas de aceite que tienen las cadenas de las que colgaban el techo completamente negras. Y de repente dice, vamos a ver, ¿cómo se exponían las reliquias antiguamente? Con lámparas de aceite. El aceite, la combustión del aceite añade carbono amorfo. Entonces se da cuenta de que eso queda en algunas fibras. Entonces, y lo que encuentra allí es eso, es decir, que hay fibras que están recubiertas y no todas, algunas fibras. Entonces escribe a Beta Analytics y le dicen, no, nosotros utilizamos un sistema de limpieza que reduce la cantidad de tejido lo deja un 70% menos, es decir, que se destruye la inmensa mayoría, o sea que eso está perfectamente limpio. Y este que es químico dice, voy a hacer lo mismo, es decir, les dicen cuáles son las proporciones que utilizan de ácidos y tal, y él reproduce eso. Y se da cuenta de que las fibras negras, las fibras que están recubiertas de carbono amorfo, no se destruyen porque son resistentes al ácido, porque están recubiertas, mientras que las fibras blancas, que esas son las que no están contaminadas, se reducen en un altísimo porcentaje. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en el sudario, al tú reducir las fibras que no tienen contaminación o potenciar, porque estas no se destruyen, las fibras que están contaminadas, con muy poquita cantidad más de carbono 14 que se haya añadido por la combustión, por ese poquito más de carbono 14 te da 4 o 5 siglos o 7 siglos de error. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dice, vamos a ver, esta combustión puede haber alterado el carbono 14. Entonces, tan es así que Beta Analytics a partir de ahora dice, no aceptamos dataciones con textiles. Antes decía, no se admite datación con textiles sin conocer toda la historia de las contaminaciones que en el tejido. Pero ahora ya directamente dicen que no admiten dataciones de textiles, porque pueden fallar. Entonces ellos mismos han reconocido, no lo han dicho por nuestro caso, pero les ha llegado nuestro caso, que esto puede dar un error gordo. Claro, ¿qué pasa con las reliquias? ¿Qué pasa con la sábana santa? Pues que no es lo mismo que tú encuentres un muerto en una tumba y cojas un hueso que está dentro, coges una parte del interior del hueso y entonces te da una datación perfecta, a que tú cojas una cosa que está súper contaminada, que ha tocado manos, que ha sido copiada y frotada con otras telas, que tal que cual. Pero sobre todo,
si ha estado expuesta a la veneración de los fieles durante siglos, el humo del aceite entra y quedan algunos restos. Eso puede alterar el carbono 14. Entonces, no vale que te digan, no, pero es que las pruebas de carbono 14 se hicieron muy bien. Se hicieron muy bien y determinaron cuánto carbono 14 había en la tela. Pero cuánto de ese carbono 14 corresponde al lino original y cuánto a la contaminación que no se ha podido eliminar, porque lo hemos comprobado experimentalmente. Bueno, aquí tenemos dos conciencias. Esto es de una conferencia tuya que he cogido. Coincidencias con Jesús y su sudario, una prueba evidente es el AB, grupo sanguíneo judío, y que las manchas del sudario coinciden con la de la síndrome perfectamente, ambos. Y además pulmonar, se ven los pinchazos, las heridas de la corona de espinas y todo, ¿no? Aquí también se ven la correspondencia, el pómulo derecho inflamado, golpe en el dorso de la nariz, etcétera. Esto sí es de Miñarro, ¿verdad? Vamos a ver, nosotros cuando hacemos un estudio del sudario nos falta el cadáver, porque no tenemos un cadáver, es decir, lógicamente, ¿no? Entonces Miñarro lo que hace es hacer un estudio geométrico donde intenta no ser artista, intenta ser geómetra, que es lo que es también. Entonces lo que él hace es poder reconstruir el cuerpo del hombre de la Sábana Santa en 3 dimensiones. Él reconoce que todavía lo suaviza, porque la nariz tenía que estar más doblada, hay una serie de cosas más hinchadas, en fin, pero más o menos esto nos sirve. Bueno, pues sobre esta imagen, sobre este rostro, que es el de la Sábana Santa, si colocamos el sudario tal como nosotros hemos visto, que coinciden los agujeros de las aletas de la nariz, los agujeros, el agujero de la boca, en fin, todo. Es decir, hay un montón de detalles que esto sería muy largo de explicar y para eso se necesitan imágenes y buenas imágenes, ¿no? Pero lo que se ve es que al traspasar a ese rostro la imagen de la sangre que se ve en el sudario, encaja totalmente. Entonces, necesito que me digas si tienes la diapositiva siguiente grabada. Sí. Esto aquí se ve la correspondencia de... No, es que estas son las manchas de sangre de la sábana. Ahora la dale. sábana. Claro, no son porque en la siguiente se ve la correspondencia de las manchas del sudario. Voy a ver si la has grabado porque eso sería importante. Esto, ¿ves? Ahí está. Estas son las manchas del sudario sobre el mismo rostro. Y fíjate cómo encaja perfectamente con la morfología de la misma cabeza. Pero incluso la épsilon que aparece en la frente ha servido de dique, porque la épsilon de la frente que aparece en la Sábana Santa está seca. Esa es una tela, eso es una mancha que está seca. Y cuando sube el líquido por la nariz hacia arriba, hace de dique. Y entonces el líquido va hacia el otro lado de la cara. El corte de la nariz, que es en el sábana y en el sudario, idéntico. La forma de la morfología de esto. La caída del líquido que cae por las comisuras de los labios, etcétera. Todo eso es impresionante porque esta es una coincidencia exacta. Pero por si quedaba alguna duda, lo que hemos hecho hace unos días, precisamente en Abarán, Murcia, es que hemos tenido un matemático que se ha dedicado a hacer un estudio de las superficies de las heridas de la sábana y del sudario que coinciden en todo el desarrollo de la cabeza, pero incluso matemáticamente las coincidencias están en torno entre el 80 y el 90% de coincidencias. O sea, lo que se puede decir ahora mismo es que el sudario ha estado con una cabeza que tenía todas las mismas heridas que se ven en la Sábana Santa. Es imposible que la Sábana Santa sea del siglo XIV y el sudario del siglo VIII. O sea, es imposible. Ni uno es del siglo VIII ni otro del siglo XIV. O sea, nos da igual porque solamente pueden coincidir en su origen. Es decir, cuando se manchó esta tela no pudo ser ni en el siglo VIII ni en el siglo XIV, porque esto encaja exactamente con Jesús de Nazaret. Entonces, por eso hemos dicho, el sudario es la clave de la autenticidad de la Sábana Santa. Porque en todo el desarrollo de la cabeza, todas las heridas coinciden en las dos telas. Esto invalida completamente la prueba del carbono 14. Absolutamente. Si esto no fuera España, esta noticia estaría dando la vuelta al mundo. Pero esto es España. Ya. Aquí tenemos lo de Miñarro. Yo vi la exposición que se hizo aquí en Alcalá de Henares, de Miñarro, de la Sábana Santa. Y aquí se ven todas las huellas de la flagelación. Bueno, yo creo que ya es hora de sacar algunas conclusiones y una pregunta que yo quiero hacer es, ¿tú crees que esa
esa falsía, ese fraude del carbono 14 es intencionado o que casualmente lo que se necesitaba, el laicismo agresivo, los ateos, en fin, los que tú Eso, ya sabes, eso, esas sectas eso, iniciáticas. sí, lo que ¿Tú pasa crees es que que es intencionado y así una vez salió en la prensa de todo el mundo, pero luego cuando salió que los científicos no hacían ni caso de eso, que decían eso es una falsedad, no dijeron nada? ¿Tú qué no. opinas del caso? ¿Hay un complot contra la Sábana Santa? ¿Sí o no? Bueno, pero es que claro, yo como soy abogado, no soy abogado, soy jurista, yo te diría, eso es una pregunta capciosa. O Claro. sea, no se puede contestar. Es decir, eso que cada uno saque la conclusión que quiera. Yo puedo tener una idea, pero a mí me da, o sea, Pero que no puedo. hay elementos para la sospecha. ¿Eso sí puede haber? Eso sí que te puedo decir. Que hay elementos para sospechas, sí. Y que, Ahora, mira, a esta eso fue gente, así, no lo sé, yo no soy capaz, yo no puedo contestar eso, no sé. O sea, pero pero ¿tú que crees pudo ser, sí. que si aquí hubiera enterrado una persona que no fuera Jesús, a que sí diría que es auténtica? A que sí, que no hay Claro. ningún problema. Pero claro, es Jesús de Nazaret y entonces aquí hay que evitar como sea una Eso, prueba de la resurrección, mira, evidentemente. eso te voy a decir un caso histórico. En el año 1902, el profesor Yves Delage, que era agnóstico, en la Academia de Ciencias de París, apoyó a su amigo, este era Yves Delage, pues apoyó a Paul Vignon, que era su amigo, este sí que era católico, que había hecho un estudio sobre la sábana santa diciendo no puede ser otro que Jesús. Y Yves Delage, que era un científico muy reputado de Francia, pues lo que hace es decir, yo estoy de acuerdo totalmente con él y yo creo que Jesús fue un personaje histórico, y yo creo que el hombre de la Sábana Santa es Jesús. Y entonces se organizó tal follón en la Academia de Ciencias de París que el Sí, secretario sí, de la academia le dijo, el nombre que usted ha pronunciado no estará en el libro de actas de la academia. Entonces se eso lo censuró sabía el yo, nombre de lo Jesús. sabía, lo sabía. Y no se publicó nunca la conferencia que él dio, pero se conoce por las referencias de prensa que tomaron los periodistas. Y cuando le preguntaron, él dijo, yo he sido totalmente imparcial. Yo creo que Jesús es un personaje que puede existir y no me cabe en la cabeza que puede ser otra persona, porque no es un fraude. La Sábana Santa no es un fraude. Y, Y lo que dice es, si fuera Sargón o Aquiles, no habría nada, ninguna nada de duda, problema, nada. pero es Jesús. Y también Jackson, recuerdo yo que en un congreso dijo, habló como, voy a entender que era una prueba de la resurrección. La gente se levantó y se puso a aplaudir en el congreso de sindonología. Eso me acuerdo perfectamente de esto. Mira, entonces, pues claro, es que se meten con los evangelios, se meten con todo, y claro, esto es una cosa muy peligrosa porque demuestra que es Jesús y que, bueno, no sé qué es Jesús, sino que pasó algo misterioso en la sábana, algo inexplicable, Bueno, que yo me eso, atrevo a calificar de sobrenatural y que produjo esa imagen que no se puede explicar de manera científica. Entonces, si no hubiera esas cosas de imagen ¿me dejas que tridimensional, no te sé qué, no diga? cuánto, pero claro, ahí pasó algo extraño, llámale como quiera. Hubo No, un es que proceso eso se extraño. puede decir, desde el punto de vista de la ciencia, se puede decir. Es decir, tú no puedes decir que la sábana sea una prueba de la resurrección, pero es una prueba de que a este cadáver le pasó algo Le extraordinario. pasó algo, le pasó algo, Exactamente. Eso es lo que puede decir la ciencia y es verdad. algo Porque los inexplicable. coágulos, tú fíjate que salió de la tela sin que los coágulos de sangre se rompieran. Exacto, bueno, que estaban pegados al cuerpo porque las costras se ven Claro. abiertas. Entonces, se ha secado, tendría que estar pegado. Al quitarlo, no pueden ser los coágulos de sangre. Ahí ha pasado algo. Ese cuerpo no es normal que haya dejado la huella que ha dejado. Primero, un cadáver no deja una huella así, y mucho menos de forma instantánea. Además, es que hay muchos detalles. Por ejemplo, debajo donde hay sangre no hay imagen. Es decir, primero llegó la huella a la tela y, Claro, mejor dicho, al revés, primero llegó la sangre y luego se produjo la huella. claro. ¿Cómo se produjo la huella? De forma instantánea. No hay forma de explicar eso desde el punto de vista científico, pero es que eso es lo que tiene que decir la ciencia. La ciencia no puede decir cómo está hecha si no se puede repetir. Y si es un hecho único en el mundo, no Claro, se puede claro. repetir. La Entonces, ciencia lo no que va a se decir puede que decir, resucitó o no, pero mira, yo he llegado a leer que hay una probabilidad contra 5.000 trillones de que este no sea Jesús. Como eso dijo es, JJ Benítez, la, la posibilidad de que esa imagen, de que esa síndrome no cubriera el cuerpo de Jesús, es la misma que tú tienes una piedra que se convierte en pájaro y echa a volar. Es lo mismo. Eso yo creo que ya está fuera de toda duda, que la síndrome es auténtica y que ahí estuvo Jesús. Y que ahí pasó algo extraordinario, milagroso, llámale como quieras, que eso es lo que no se puede demostrar porque no se puede reproducir, como tú has dicho, claro, ¿no? Pues nada, la verdad que ha sido un programa muy intenso. Voy a decirlo en dos partes. Ha sido claro.
ha sido increíble, de verdad que me he entendido muchísimo, muchísimo. Yo me creí que sabía algo de la Sábana Santa, pero me parece que voy a tener que revisar a uno. Pues me ha dejado un A poco ver, así, es que yo siento cao, que tiene que no ser sé. muy riguroso, porque Ya, ya, ya. yo estudié física, o sea, yo hice curiosamente un bachiller de letras, de ciencias puras, como te he dicho yo. Entonces, la física dice que la resistencia de una cadena es la del eslabón más débil. Tú das una serie de argumentos y en un eslabón, en un Ya, argumento, y ya viene todo dices una abajo, cosa que no sea verdad y se va toda la tierra. todo abajo. Y Sí. la gente te dice, esto que ha dicho usted es mentira, por tanto todo lo demás tampoco. Por tanto es mejor Exacto, quedarse corto exacto. que pasarse. Pues nada, la verdad que, Jorge, me ha encantado el programa, la verdad, es que maravilla. Pues estar contigo horas, porque es que además lo explicas todo muy bien. Eso me Un tema dicen. que me apasiona y que tenía muchas lagunas, la verdad. También por eso te he llamado, ¿eh? Porque yo escribí 3 capítulos, investigué bastante, pero claro, a tu nivel es que tienes un nivelazo, desde luego. Te quiero dar gracias por tu labor de investigación, de divulgación, y a ver si esto pues, se conoce más, porque entre que los medios de comunicación están como están y la iglesia está como está, También. esto es tremendo. Estamos en una tarea titánica para que la gente sepa la verdad y Tú ten no en este cuenta, Himalaya de mentiras. mira, una noticia que me acaban de dar hace nada. En el año 2025 es año santo. Desde que la Sábana Santa fue reconocida como tal, se ha estado dando, se ha estado poniendo una ostensión de la Sábana Santa en los años santos y cuando estaba en manos de los Saboya, cuando se casaba el primogénito. Este año 2025 es año santo. Bueno, pues las noticias que nos llegan es que en Turín no quieren que se exponga la Sábana Santa. Yo me he quedado atónito. ¿Por qué? Yo hace el año 2000, yo hablando con el cardenal de Turín, me dijo, en la próxima ostensión segura será el año 2025. Ahora dicen que igual no. ¿Por qué? No lo puedo comprender. Bueno, mira, ya para terminar, esta es la cara auténtica de Jesús, este es el rostro de Jesús, ¿sí? Hombre, hay diversas reconstrucciones. Esta se parece bastante. Esta es de Miñarro. Nosotros tenemos una copia de esta misma en el Centro Español de Sindonología, regalada por Miñarro y policromada. Y la verdad es que, efectivamente, más o menos sería así. Más o menos. Sí, es un rostro que expresa majestad, desde luego. Bueno, vamos a terminar el programa este con un pequeño vídeo, o sea, un minutillo, un minuto, que imágenes y alguna música sugerente. Siempre me gusta acabar así los vídeos, para que no fuera tan brusco. De verdad, Jorge, un abrazo muy fuerte. Y oye, recuerda, tenemos pendiente un programa sobre el Lidl. Ahí no tengo yo mucha idea, a ver si Yo investigo sí, yo sí. algo. Pues Pero te diré muy ahí ya me vas a pillar más cosas. Pero bueno, yo aquí yo ya he investigado y por eso me gustaba hablar contigo, para que sea un diálogo. Tú has hablado sobre todo más, claro, ¿no? Pero en el grial ya es que ahí, creo que la gente sabe más de la síndrome que del grial, me parece a mí, ¿eh? Me parece a mí. ¿Quién, yo? No, la gente, en general. Ah, la gente no sabe nada del Santo Grial, nada, nada, en absoluto. Pero es Bueno. así es como nos va. Y además, en este caso te voy a decir, como el Cáliz de Valencia no tiene, solo el Cáliz de Valencia puede ser el Santo Cáliz, porque es un cosquidus, es decir, un cáliz de bendición judío, porque eso es muy importante, porque si no, no podría ser el cáliz de la última cena. Si no pudo estar en la última cena, no pudo ser el cáliz de la última cena. Entonces, lo que se ha urdido es inventar otros. Porque así la Claro, gente te claro, dice, bueno, claro, pero como hay claro. otros, bueno, pues no, no hay otros. Eso lo comentaré con calma. Bueno, pues ya si Dios quiere hablaremos del tema un poco más adelante y esto lo partiré en 2 o 3 vídeos, ya te los pasaré. Pues Muy nada, bien, muchas gracias, de verdad, un abrazo muy fuerte, muy amable, de haber dedicado toda una tarde a hablar claro, del tema. Y de verdad que me has impresionado muy gratamente, Jorge, te lo digo. Y me también alegro. a los espectadores también, porque es verdad, es que has dicho eso de que eso de la celulosa, del lino, que fue a las pocas horas, a mí me ha dejado... oh. En Encantado, fin, claro. pero bueno, pero... y más cosas, ¿eh? Y más cosas. Muchas Muy bien, gracias, Jorge. pues de nada, Que muchas Dios te gracias. bendiga, un abrazo muy fuerte. Gracias, chao. Seguimos ahora con el vídeo este breve.